Vamos a hablar hoy de Rodolfo II de Habsburgo, el emperador alquimista. A mí me gustan los príncipes que hacen otra cosa. Son poquísimos, casi todos los príncipes no hacen otra cosa. En realidad ni siquiera hacen nada. Por eso, aunque quizá no sea yo políticamente su defensor, siento cierta simpatía por Mitre, que era escritor, historiador, además de gobernante y general, y traductor. Y como escritor no era malo. Y traductor es el de la Divina Comedia. Es el traductor del Dante, claro, sí, de la Divina no sé Comedia. si no era malo. No, pensé en traductor. No he dicho que era bueno. Me chispoteé, perdón. Yo tampoco soy, digamos, si tengo algunos reparos sobre su vida política, también tengo algunos sobre su vida literaria, pero es muy respetable lo que hizo Mitre, ¿no? Algunos lo cargaban, me parece que demasiado. En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca. Bueno, eso era demasiado. Era un hombre de una gran versación literaria. ¿Para qué voy a buscar un papelito que traje acá? Este es un programa de Gente Casa. Sí. Voy hasta acá, voy al baño y ven. Sí, acompañe. ¿Quiere que lo acompañe o no? Va solo. Acá sí. Les quiero regalar un poema que lo anoté acá. Bueno, este Rodolfo de Habsburgo, emperador alquimista, nació en Viena, como suele ocurrir con todos los Habsburgos, el 18 de julio del año 1552. Su madre era María, hija de Carlos V de Alemania, pero Carlos I de España. El padre de Rodolfo, Maximiliano II, era hijo del emperador Fernando I. Bueno, la madre de Rodolfo era, igual que su hermano, el rey Felipe II, toda vez que era hija de Carlos V, una fanática católica. Todos ustedes conocen a Felipe II, ese hombre que se nos presenta como la encarnación misma de la intolerancia religiosa característica de España en aquellos años, un hombre vestido de negro, virtuoso, pero demasiado virtuoso, el mismísimo diablo para los calvinistas, aunque a lo mejor también ellos están del lado equivocado. Pero esta madre, la madre de Rodolfo, que era hermana de Felipe II, también era fanática católica. Maximiliano, el padre de Rodolfo, era un modelo de tolerancia, se sentía muy poco ligado a la iglesia e incluso se negó a recibir los últimos sacramentos en su lecho de muerte. Rodolfito, contra el deseo de su padre, fue enviado a la edad de 11 años a España para ser educado por Felipe II. Porque la vieja quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la Contrarreforma. Así que se lo mandó al tío. Muy bien, llega a Madrid el joven Habsburgo, se aburrió muchísimo. Felipe lo educó bajo los preceptos aristotélico-tomistas, le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas que debían ser combatidas. Un día Rodolfo y su hermano Ernesto, recién llegado, fueron llevados a presenciar un auto de fe, es decir, cómo quemaban a un tipo por supuestas herejías o brujerías. Lo quemaban con maderos verdes para que el suplicio se prolongara, y a Rodolfo no le gustó. Y más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo?, se preguntará usted, Rolón. ¿Cómo era Rodolfo, Alejandro? Rodolfo era feo, medio gordo, y estaba todo el tiempo colorado. ¿Viste esos tipos que se ponen colorado como cogote polaco? Sí. Bueno, y él se sentía muy avergonzado de ese color, y se maquillaba constantemente para disimular ese eterno sonrojo que padecía. Su carácter no era nada estable. Los médicos de la corte de Viena dijeron que padecía locura latente y a veces floreciente. Es decir, estaba loco el hombre. Más tarde se ha dicho que la locura de Rodolfo era maniático-depresiva, era muy melancólico, y parece que esa característica empezó a notarse cuando nuestro querido amigo, el rey Enrique IV de Francia, le arrebató la mano
de María de Médicis. Enrique IV se casó con María de Médicis y Rodolfo, quería casarse con María. Pero algunas intrigas diplomáticas operaron a favor de Enrique, que no estaba enamorado para nada de María de Médicis, necesitaba la guita de Médicis. Bueno, esto lo puso muy mal al pobre Rodolfo, volvió a Viena, se empezó a interesar por la astrología y la alquimia. Parece ser que se había encontrado algunos objetos extraños en la corte, entre ellos un vaso de ágata de 75 centímetros de altura, que según la tradición había sido traído por los cruzados a Europa en 1204. Una leyenda decía que era el mismo cáliz en que había bebido Jesús en la última cena. Quiere decir que para algunos cortesanos esto era ni más ni menos que el Santo Grial. Y ya se sabe que la visión y el contacto del Santo Grial proporcionan la inmortalidad. Y Rodolfo exigió que le pusieran el vasito en la habitación, y ahí encerrado se pasaba largas horas mirando el vaso a la espera de algún prodigio, pero nada. Le gustaban también las joyas, En 1572 fue coronado rey de Hungría, en 1575 de Bohemia, y no le gustaron las coronas que le dieron en estas ceremonias. Y entonces se hizo hacer una tan llena de piedras preciosas y tan pesada que le lastimaba las sienes y la frente y no lo dejaba estar parado de tan pesada que era. Ponía la corona y el tipo andaba de un lado para otro como zapallo en carro. Tanto le gustaban las joyas. Muere Maximiliano, el padre. Rodolfo fue declarado rey de Roma y emperador alemán. Y en ese momento aparecieron algunos problemas. Parece que en el testamento Maximiliano había dejado todo a Rodolfo, y había un hermano de Rodolfo, Matías, muy ambicioso, que se enojó porque no había ligado absolutamente nada. Se fue del país y buscó aliados entre los franceses, holandeses y españoles para combatir a su hermano con el pretexto de que estaba loco. Matías sostenía que el hermano estaba loco, en lo cual acertaba, y con ese pretexto quería destronarlo. Bueno, emperador ya, Rodolfo se olvidó por completo de los asuntos de Estado, se estableció en un espeluznante castillo de Praga que metía miedo de solo mirarlo. Empezó a llamar a algunos personajes extravagantes a la corte. Uno de ellos fue Tadeo Agesius, un médico de Praga que se hacía pasar por matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista. Y se hizo maestro del emperador en todas esas actividades. Y el emperador estudiaba esas cosas. Invitó a su reino a los sabios, a los orfebres judíos. Entre ellos, entre los orfebres judíos, estaba David Gans, autor de una historia del Talmud y traductor de las llamadas tablas alfonsinas. Se llamaban así porque su dueño era no Raúl Alfonsín, sino el rey castellano Alfonso X, el sabio. Era una descripción de las estrellas por Ptolomeo, después fueron traducidas al alemán y fueron utilizadas incluso por Kepler en la corte misma de Rodolfo. Bueno, reunió también a una caterva de alquimistas. Dice que había 200 alquimistas al servicio del emperador. Agesius tenía por misión comprobar los conocimientos de los recién llegados. Venía un alquimista, lo agarraba a Tadeus Agesius y le tomaba examen. Dígame, ¿qué es esto? Un atanor. Bueno, ¿qué es esto? Una alquitara. ¿Qué es esto? Esto es elixir. No, esto no es elixir. Váyase. Una vez se presentó un tal Augusto Augurelli, quien tenía mucha pinta de charlatán, y le dedicó a Rodolfo un amplio poema acerca de la obtención del oro. Y el Augusto esperaba una recompensa, y Agesius le envió una bolsita muy coqueta, totalmente vacía, y tenía una nota que intimaba a Augurelli a crear su propia recompensa. Ya que creas oro, crea tanto como creas que mereces. Y se las tomó Augurelli. Según dicen los que aprobaban el examen de Agesius,
se hospedaban en la llamada y todavía hoy existente calle de los Alquimistas. Y bueno, algunos ministros lo apoyaban al emperador en esta pasión porque lo querían mantener ocupado, mientras ellos hacían de las suyas con el destino del imperio. Llegaron entonces a la corte de Praga no solo alquimistas, sino también magos, adivinos, hechiceros y cada tanto un verdadero científico. Hieronymus Scotus fue un personaje al servicio de Rodolfo. Anteriormente había sido consejero de Catalina de Médicis, la mujer del rey Enrique II de Francia. Su especialidad eran los muñecos mágicos. Eran reproducciones de los enemigos de la casa que atravesaba con agujas para darles muerte. Una especie de budismo europeo. También nuestro amigo Hieronymus Scotus confeccionaba amuletos portadores de la suerte y espejos proféticos. Y se ganó el favor de Rodolfo al mostrarle su famoso espejo. Parece que gracias a estos espejos Scotus se había ganado la confianza de Gebhard, el arzobispo de Colonia, mostrándole en el espejo la mujer más hermosa del lugar. Y para casarse con ella, esa es otra historia, ¿no? El arzobispo se convirtió al calvinismo, todo un lío. Pero el tipo tenía unos espejos en cuyas lunas te mostraba lo que vos querías o lo que quería él, vaya a saber. El caso es que Scotus fue nombrado por Rodolfo exorcista imperial, y lo enviaba a hacer servicios diplomáticos, en fin. Y también para conseguirle minas, vamos a decirlo de una vez. En realidad, ¿qué servicio diplomático si él no se ocupaba de ningún asunto de Estado? Le hacía de alcahuete. En realidad, pocas veces salía del castillo Rodolfo. Tuvo 6 hijos, pero estos 6 hijos fueron todos de minas que le traía Scotus. La mayoría de las chicas eran prostitutas que el mago, como tal, convertía en princesas para presentarlas ante el emperador. Le presento a la princesa de la Enramada, a la duquesa de la Armenonville, a la marquesa de San Fernando, y así. Bueno, la fama de Rodolfo y de su locura llegó hasta Inglaterra, y en 1584 apareció en Praga nuestro amigo el alquimista John Dee. También él le proporcionó a Rodolfo otro espejo, un espejo milagroso. Con 2 de estos espejos y una estrella magnética, Dee construyó un instrumento con el cual se podían hacer señales a grandes distancias cuando brillaba la luna. Una especie de primitivo telégrafo. El caso es que Rodolfo, gracias a ese ingenio, tuvo conocimiento de la conquista de Raab por el conde Adolfo de Schwarzenegger antes de que el general Buchheim le trajera la noticia de la victoria. Con espejo, bueno, esto ya lo conocían también los griegos y los persas que prendían antorchas. Sin embargo, los celos de algunos hicieron que Rodolfo lo echara a nuestro amigo John Dee de Praga. Parece que un tal Poppel, que era jefe del partido católico, le dijo a Rodolfo que John Dee lo hechizaba con ayuda de una piedra mágica y que conocía también su futuro y el de todo el imperio. El aprendiz de Dee, llamado Kelly, continuó junto a Rodolfo. Él entregó al emperador el elixir de la eterna juventud y parece que llevó a cabo algunas transmutaciones con ayuda de un polvo dorado, y siempre contra la voluntad del partido católico, que se oponía a que alguien convirtiese algo en oro. Así que parece que por venganza le atribuyeron a Kelly un asesinato que no cometió, lo encarcelaron y después lo liquidaron en la celda. Pero en fin, todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. A cada uno que se le presentaba, aunque fuera músico, poeta o guardia, Rodolfo lo enviaba a España a buscar las famosas piedras de Bezoar que le habían sido recomendadas contra la melancolía y las palpitaciones. Ya se sabe que aquel que se siente melancólico y que tiene un corazón demasiado palpitante debe tomar
las famosas piedras de Bezoar. Durante 11 años, entre 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie. No estuvo para nadie durante 11 años. En ese lapso intentó suicidarse 3 veces. Todos decían que estaba hechizado. Un poco le levantó el ánimo la llegada del astrónomo Tycho Brahe, perseguido por la Inquisición. Rodolfo le regaló un castillo, el de Banatec, y le dijo que lo convirtiera en un observatorio. Y un año más tarde Brahe llevó a ese lugar a Johannes Kepler, que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. La madre de Kepler, saben ustedes, había sido quemada por bruja, y él a duras penas se había salvado con el hilo en una pata, ¿no? Porque sostenía algunos preceptos que no estaban muy de moda en aquel entonces. En el castillo Banatec pudo vivir con tranquilidad y tuvo a su disposición el mejor observatorio europeo. Rodolfo, siguiendo siempre el dictado de las estrellas, nombró a Melchor Klesl. Dificilísimo. Melchor Klesl, canciller en Viena. Y fue el propio Klesl quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo. ¿A favor de quién? De Matías, aquel hermano menor despechado. Al morir Rodolfo, se murió de fuego frío en 1612. Ya hacía tiempo que Matías se había hecho dueño de Austria, de Hungría y de Bohemia, y el otro ni se enteraba. Parece que el último pedido de Rodolfo, cuando se sintió morir, fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas, lo llenó con un licor que era tenido por misterioso y secreto, tomó un poco del licor de la inmortalidad en el vaso de la inmortalidad, un licor muy amargo hecho de frutas, y al cabo de unos minutos murió. Quiero decir que fracasó aquello del licor de frutas y el Santo Grial. Tenía 60 años el loco Roberto. La alquimia y las ciencias ocultas han estado siempre en busca de la piedra filosofal que convertía cualquier cosa en oro y del elixir que proporcionaba la inmortalidad. Pero esto no debe ser tenido al pie de la letra, dicen los propios alquimistas. Finalmente, la piedra de toque produce una transformación superior, que es la transformación del propio alquimista. Y aquí voy a leer un hermoso poema llamado El alquimista, que nos cuenta lo que les suele suceder a quienes buscan el secreto del oro y el secreto de la vida y la muerte. Lo escribe nuestro amigo Borges. Lento en el alba, un joven que han gastado la larga reflexión y las avaras vigilias, considera ensimismado los insomnes braseros y alquitaras. Sabe que el oro, ese Proteo, acecha bajo cualquier azar como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua que vio Tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios cuya ubicua faz es cada cosa, que explicará el geométrico Spinoza en un libro más arduo que el Averno. En los vastos confines orientales del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido.
Bueno, ¿a quién podríamos dedicar este relato? Bueno, se lo dedico a Borges, que ha escrito este poema más eficaz que todos los ingenios de Rodolfo y sus secuaces. Pero también al pobre Rodolfo. Después de todo, por lo menos no hacía nada referente a la política. ¿Y con qué podemos ilustrar este relato? Bueno, ya que el elixir aquel que no le salvó la vida estaba hecho con frutas amargas. Fruta amarga cantará para nosotros otra alquimista, Libertad Lamarque.